Buenas a todos, amigos de ALDE. Estoy encantado de estar con vosotros esta tarde y de compartir pues distintas reflexiones que en nuestra agencia pues trabajamos desde los aspectos de la psicología de la comunicación y de la persuasión. Vamos a ir viendo distintas claves y luego pues dejaremos un ratito, un espacio para que puedan plantear cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir con vosotros estas breves reflexiones. Estoy encantado, a la vez que estoy disfrutando mucho con nuestros alumnos en esta edición del máster en el que trabajamos estas cosas y otras muchas más. Bueno, pues como os decía, posteriormente pues podremos entablar un espacio para dudas. Cuando hablamos de persuasión, muchas veces si te preguntas o preguntas a la Real Academia Española, por ejemplo, qué es persuasión, qué es esto de persuadir, lo definen como inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Inducir, mover e incluso obligar. Ojalá fuese esto tan fácil en marketing, ¿no?, que le pudiéramos obligar a nuestro target a hacer lo que queremos que haga, ¿no? Registrarse en nuestra página de Facebook, entrar en nuestra tienda, adquirir tal producto. Ojalá pudiéramos obligar. Claro, esto no es así. No es así de fácil. Y creo que no se ajusta del todo a la realidad de lo que es persuadir. Persuadir no es inducir, mover, obligar a alguien a hacer algo, sino persuadir es hacer que quieran hacerlo. Hay un pequeño matiz entre decir que es que hagan algo, ¿no?, a que quieran hacerlo. Cuando vemos la realidad, nos encontramos con una situación cada vez más complicada, ¿no? Es decir, cada vez tenemos un consumidor más impermeable. De media está calculado que recibimos de 3.000 a 5.000 impactos publicitarios. El 70% de los consumidores está dispuesto a comprar productos que lo protejan de la publicidad, es decir, cada vez nos cuesta más llegar a nuestro target, pero además porque hay mucha saturación publicitaria, mucha saturación en la comunicación, pero es que además ellos no quieren escucharnos. Están dispuestos a pagar por elementos que les protejan, ¿no? E incluso exigen legalmente límites a la publicidad y el marketing para no interrumpirles en su vida, ¿no? Claro, cuando vemos el clásico modelo de comunicación en el que se habla siempre del modelo AIDA, ¿no? El modelo AIDA lo que nos decía es que todo mensaje tiene que primero llamar la atención, luego despertar el interés por ese mensaje, por ese producto, por esa propuesta que le estamos haciendo, suscitarle el deseo de compra y una vez que suscita el deseo de compra, estimularles a la acción. De ahí viene el modelo AIDA, ¿vale? Clásico. Este modelo AIDA que vale para todo, es decir, todo lo que vamos a hablar hoy, que se me ha olvidado comentaroslo al principio, queridos amigos de ALDE, es que son reflexiones y fundamentos de persuasión aplicables a distintos soportes, formatos, medios. Me da igual, nosotros lo aplicamos para hacer banners, lo aplicamos para hacer Google Search con su limitación de caracteres que tiene, me da igual si es para hacer una valla exterior, publicitaria, nos vale para todo. Entonces, el clásico modelo, como os decía, del modelo AIDA, llamar la atención, despertar el interés, suscitar el deseo y provocar la acción, fue evolucionando con los años y pasamos a un modelo que lo llamamos AIFCA. Es decir, justamente antes de un anuncio o de un comercial, invitarle a la acción, tenemos que introducir elementos de convicción antes de estimular la acción. Este modelo nosotros lo trabajamos de otra forma, lo hemos evolucionado, ¿no? Es decir, claro, cuando te encuentras
con estadísticas como estas que os estoy poniendo, en la que el 51% de los españoles se ha sentido engañado en el último año, o el 21% se siente traicionados por gente de su entorno familiar o amistad, claro, te encuentras que no solamente tenemos un problema de cómo llegar a la gente, sino que luego se crean el mensaje, se crean que lo que le estamos prometiendo se va a cumplir. Por lo tanto, el nuevo modelo de comunicación, una estructura para diseñar un buen anuncio persuasivo, debería ser primero llamar la atención, despertar el interés, como os decía, suscitar el deseo, introducir los elementos de convicción y luego la acción. Pero justamente al principio tendríamos que introducir argumentos de convicción. ¿Para qué? Para que esta persona que no se fía de nadie, que tiene mecanismos de defensa, que tiene miedos al qué dirán si le han tomado el pelo y el producto no funciona, o si es el tonto de la familia que es el único que ha comprado esto y no le va. Cualquier tipo de miedo, mecanismos de defensa, lo tenemos que vencer con argumentos de convicción al inicio. Luego el clásico modelo AIDA se va a transformar en un modelo ACIFCA, mejor dicho. Convicción. La pregunta que me gustaría plantearos a todos, antes de diseñar un copy, antes de aprobar una creatividad o un anuncio, una cuña de radio, repito, sirve para cualquier tipo de mensaje, soporte y formato. ¿Cómo podrías introducir argumentos de convicción al inicio de tu mensaje? Cuando hablo de argumentos de convicción, nos referimos a número de unidades vendidas ya en el mes. Eso ayuda a bajar los mecanismos de defensa. Garantías que tienes. Premios que te han dado. ¿Cuántas personas ya lo usan? Este último funciona muchísimo, es decir, si el otro lo hace como tú no lo vas a estar haciendo, es un argumento de persuasión muy utilizado en todo tipo de comunicación, incluso hasta política, comunicación política, ¿no? Entonces, argumentos de convicción. Premios que te dan, número de personas que ya lo usan, número de unidades vendidas, garantías, años en la investigación para lanzar ese producto. Todos son argumentos que puedes introducir al principio y luego también al final para lograr que la persona al final termine actuando, termine haciendo lo que queríamos que hiciese. Pues esta es mi primera reflexión, un replanteamiento del clásico modelo AIDA de comunicación. Claro, al final estamos siempre en comunicación esperando que la gente actúe, haga algo. Pida, se haga fan, se registre, se descargue, recomiéndanos ante socio. Y la cuestión es cómo podríamos hacerlo. La segunda clave para ello, que me gustaría compartir con vosotros, es una clave que se habla mucho y se menciona mucho tanto en la academia como en la profesión, pero que creo que muchas veces se nos olvida. Sobre todo a las agencias y agencias que a lo mejor no están orientadas tanto a resultados o a respuesta directa. Es lo que pone aquí en esta diapositiva, es decir, no me hables a mí, habla a mis motivaciones. Muchas veces tengo la sensación que hablamos hacia el perfil sociodemográfico que nos dice el briefing, sexo, edad, nivel socioeconómico, estilo de vida, todas las múltiples variables que siempre nos entregan, pero no caemos en las motivaciones de fondo, aquello que va a hacer motor, que va a hacer pulsión en el target y va a hacer actuar, ¿vale? Y va a hacer actuar. Ahí tenéis unas estadísticas de la pirámide de Maslow, de las clásicas necesidades de Maslow, las tipologías. Y esos son los porcentajes de lo que ocupan actualmente en un mercado occidental desarrollado, ¿vale? Cada una de esas motivaciones o necesidades que pueden ser motor, motivacionales, en el target, en la mente del cliente. Es decir, ahora mismo la motivación social, tener un grupo de referencia, tener un reconocimiento social en tu grupo de la familia, en tu grupo de amigos, en tu grupo del trabajo, lo que sea. Esa necesidad social ocupa en la mente del cliente un 24%. La de autoestima un 30% y la de autorrealización, cumplir tus objetivos, proyectos vitales, etcétera, un 26%. Luego la clave
La clave no es construir mensajes desde lo que vendes, sino enfocado desde esa motivación que le hace pulsión al target. Por ejemplo, aquí tenemos un anuncio, este es soporte offline, soporte revista, y fijaos si el target es un target más juvenil, fijaos el copy lo que dice, si quieres ser el más popular, vente a Vodafone. Al fin y al cabo lo que vende Vodafone es voz y datos. Pero si trabajamos eso desde una perspectiva muy básica de producto, de característica, bueno, pues obtendremos un efecto persuasivo menor que si lo trabajamos desde alguna de estas tres motivaciones superiores, ¿no? Valores emocionales superiores, lo social, la autoestima, la autorrealización. El titular ya habla de un aspecto de social autoestima y el visual, como podéis ver, también. El mismo producto, pero enfocado hacia otro target, por ejemplo, pequeños empresarios y autónomos. Fijaos ahora mismo el visual, ¿qué visual tiene, ¿no? Un pequeño autónomo con su cara de satisfacción, de logro, de proyecto. Y fíjate el titular que pone, para hacer de tu negocio un gran negocio. La promesa, el titular, ya no habla de tener la mejor compañía de voz o el mejor precio, que por supuesto es otra motivación de compra y tiene que aparecer en el anuncio, pero en un tono inferior. Aquí habla de desarrollo, autoestima, autorrealización. Luego, la segunda pregunta que me gustaría lanzar, o reflexión que me gustaría lanzar hoy a nuestros amigos, es, oye, antes de aprobar un copy, antes de aprobar un anuncio, una cuña, esa reflexión, ¿has introducido valores emocionales que respondan a las motivaciones de tu target, que respondan a las motivaciones de tu target, a ese anhelo social, a ese anhelo de autoestima y a ese anhelo de autorrealización? Vale. Bien. Tercera clave, importantísima. Yo la llamo la clave de Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué? Porque la clave habla de no hablar al target, sino hablar a la proyección del target. Muchas veces cuando hacemos las campañas, claro, nos encontramos que estamos hablando a la persona de la izquierda, a la persona que nos define el briefing que nos ha dado el cliente. Es un señor, mediana edad, nivel adquisitivo de una forma, nivel socioeconómico, etc. Y claro, construimos todos los mensajes, todos los visuales, intentamos averiguar un insight del target, pero desde la perspectiva del briefing, del target objetivo. Quizás tendríamos que construir los mensajes para darle un motor muchísimo más persuasivo desde cómo él se ve, la proyección que él tiene de sí mismo. Y desde ahí sí podemos construir un mensaje que haga que la gente actúe en nuestro favor. Actúe en nuestro favor. Al final, compramos un producto por lo que compramos por dos motivos, fundamentalmente. Por lo que los productos hablan a los demás de cómo somos nosotros y por lo que los productos nos ayudan a nosotros mismos a creernos lo que queremos ser. Luego nos ayuda a autorreafirmarnos en lo que queremos ser, el estilo de vida que queremos tener, ¿vale? Y les hablan a los demás y les ayuda a los demás a transmitirles esa imagen que queremos proyectar. Basándonos en esta clave de persuasión, hicimos una campaña para un servicio de arquitectura en el que el producto era una revisión de los edificios que están construidos en Madrid, que tienen más de 30 años. Pues aquí la ley obliga a que un inspector tiene que visitarlos y ver, pues el estado del edificio. Es como la clásica inspección técnica de vehículos, pero ahora para edificios. El público objetivo era presidentes de las comunidades de vecinos, es decir, en un edificio en el que viven 40 familias,
pues eligen un presidente, que es el que hace las gestiones administrativas, etcétera. Y este servicio de arquitecturas lanzaba una campaña de marketing directo, también la hicimos online, utilizando esta misma creatividad, bueno, modificada un poco por los tamaños, lógicamente, de los banners, pero lanzábamos esta campaña hacia los presidentes para decirles, por favor, llámenos, y nosotros pues, nos ocuparemos de hacer toda la inspección del edificio y todos los trámites con el ayuntamiento. Me gustaría que se fijasen en estas dos creatividades. Son aparentemente iguales. Tiene el mismo titular, mes de la IT. IT significa, o sea, nos referimos a Inspección Técnica de Edificio. Contrate la IT de su edificio y despreocúpese de todo. Es decir, una persona que le ha tocado, uno de los vecinos que le ha tocado hacer esas gestiones administrativas, bueno, pues para él es un engorro. Entonces lo que vendíamos era la comodidad y la tranquilidad pues, ocuparse de todo, ¿no? Vamos a ver. Un momentín. Si se fijan, el incentivo es el mismo. El incentivo es el mismo y se regalaba una tarjeta de regalo de 30 euros. Oye, pues tú nos contratas y, bueno, pues te damos una tarjeta de regalo por valor de 30 euros si nos contratas el servicio. Una tarjeta de regalo para ir a una tienda prestigiosa de Madrid de libros, una librería. El canal de respuesta es el mismo, un teléfono de respuesta, y hay una pequeña diferencia. En el subtitular viene lo siguiente. Nosotros nos encargamos de todo para que usted disfrute de su tiempo personal. Es decir, no se va a tener que encargar de nada. Y en este otro poníamos, nosotros nos encargamos de todo para que usted disfrute de lo que más le gusta hacer. De lo que más le gusta hacer. Tarjeta de regalo, lectura, leer, soy una persona culta, me formo, etcétera. Bueno, pues la base de datos a la que fue esta creatividad obtuvo 4 veces más respuesta, esta creatividad, que la otra. Simplemente por cambiar sin modificar ningún otro elemento. El incentivo, la respuesta, el canal de respuesta, la misma creatividad, todo era similar, pero de forma indirecta estás hablándole a la proyección de sí mismo. De fondo, la pregunta que me gustaría lanzar hoy como tercera clave es: ¿cómo podrías hacerle percibir a tu destinatario que la aceptación de tu propuesta le reforzará la imagen que tiene de sí mismo? ¿Cómo podrías hacerle percibir realidad que no se percibe, realidad que no existe? Que si él acepta lo que tú le propones, él va a reforzar su imagen que él quiere proyectar a los demás. Y segundo, ¿qué insight generan tus comunicaciones en tu público? ¿Tocan la reafirmación de su yo? ¿Están tocando esa proyección de cómo él se ve a sí mismo? Si lo hacemos, pues quizás podamos aumentar el canal de respuesta, el ratio de clic de nuestros banners, etc. Al final, los mensajes y las campañas de respuesta directa, o que esperan una respuesta por parte del cliente, buscamos arañar porcentajes de clic, porcentajes mínimos, pero si manejando estas pequeñas claves podemos subirlo, estaremos haciendo un buen trabajo para nuestros clientes y para nuestras marcas. La cuarta clave es muy básica, pero a veces también se nos olvida. No solamente hay que hablar a la reafirmación del yo, a la proyección de nuestro target, sino que hay que hablar no con mensajes, sino con estados de ánimo. En la Universidad de Friburgo, en Alemania, se hizo un experimento en el que a un grupo de personas, mediante una técnica que se llama priming, durante 17 milisegundos
se proyectaba una tríada de palabras y debían decir si había un concepto que los englobara. Una tríada de palabras que no las conocían, eran bastante complejas. Es curioso porque cuando aparecía, al mismo tiempo que proyectaban esas palabras, proyectaban un estado de ánimo. Un estado de ánimo neutro, un estado de ánimo triste y un estado de ánimo positivo, feliz, alegre. Siempre que aparecía el estado de ánimo positivo, se dejaban influir por este buen humor y decían, aumentaba la propensión a decir que efectivamente existía un concepto que englobara esas tres palabras. Es decir, que tenían algo que ver entre ellas. Y no existía. Es decir, la propensión a aceptar una propuesta, aunque lógicamente no la conozcas ni la entiendas, era mayor cuando había un estado de ánimo positivo. Usando esta clave, con un cliente al que le hicimos, bueno, pues todo el reposicionamiento de marca, el cambio de imagen corporativa, las campañas de captación, etcétera, pues hicimos un test, una prueba. Un día, después de terminada la campaña y el proyecto con ellos, pues un día me acerco allí a una de las clínicas y me encuentro, después de diseñarle todo y hacerle todo el represento, me encuentro un folio como este, un papel pegado en una columna al lado del mostrador de la recepción de los dentistas, en el que venía esto tal cual. Claro, la depresión que me cogí al ver este folio después de haberle diseñado todo, pues bueno, fue bastante graciosa. Pero bueno, le dije al cliente, oye, ¿por qué no me dejas que os hagamos un anuncio para las pantallas digitales que tenéis en la recepción, en la sala de espera? Bueno, pues hicimos esta creatividad. Una promesa, un titular: consigue una limpieza profesional desde el baño de tu casa, vendiendo comodidad. Pusimos un precio, un incentivo, ¿vale? Y luego hicimos otra creatividad, proyectamos las dos, en el que proyectábamos un estado de ánimo positivo. Dos rostros con el estado de ánimo positivo. El mismo titular: consigue una limpieza profesional desde el baño de tu casa. El incentivo, los 6 cabezales, lo mismo. Bien, pues el anuncio en el que aparecía mayor, en el que aparecía ese estado de ánimo positivo, en un post-test que hicimos, el 63% de la gente ya le llamaba más la atención este anuncio que en el que no aparecían esos estados de ánimo positivos. Lo interesante no es eso, porque no solamente de llamar la atención vivimos, sino vivimos de que la gente actúe. El 19% de interés generó un 19% más de interés en el público, es decir, se levantó de la sala de espera la gente a la recepcionista a preguntar qué era ese producto. Un 19% más de gente se levantó cuando proyectamos el anuncio con los rostros y los estados de ánimo positivos. Y un 19% mayor aumentó la compra del producto. Este último escalón no lo deberíamos de incluir, porque ahí ya depende de las armas de venta y de técnicas de venta y de la recepcionista cómo les trató. Pero este del 19% sí me parece interesante destacarlo. Bien. Luego, una cuarta pregunta o reflexión que me gustaría lanzar a nuestros amigos: ¿qué estado de ánimo transmite tu forma y fondo de comunicar? ¿Qué estado de ánimo está haciendo? ¿O simplemente estás comentando características, ventajas, estás comunicando mensajes? ¿Qué estado de ánimo está transmitiendo? Y lo más importante, ¿cómo podrías entusiasmar a tu receptor para que deje de hacer lo que estaba haciendo y se ponga a hacer lo que tú le estás pidiendo con el anuncio? Si es un infomercial en la tele, es seguro que están o mirando una película, o mirando el móvil, o haciendo una tarea doméstica. ¿Cómo podrían dejar de hacer lo que están haciendo para actuar? Y eso solamente se consigue entusiasmando
al receptor. Quinto, deseo tanto que no quepa en mí. Bien, como veíamos, el modelo clásico de comunicación habla de ese suscitar el deseo de compra, de estimular el deseo de que la gente quiera comprarlo para luego actuar y que lo compre. Bien, pero ¿cómo generar el deseo? ¿Qué es esto del deseo? Bueno, yo lo defino en este último libro de persuasión, de Sé más persuasivo, que escribimos y que trabajamos también en la escuela. Lo describo con esta frase. Dice, ¿cómo generar el deseo? Sencillamente generándole una expectación interior provocada por el deseo, fruto de instalarle imágenes en su mente que le susciten estados de ánimo perfectos para él. La frase es compleja, pero bajo mi modo de ver no tiene desperdicio. Instalarle imágenes en su mente que le susciten estados de ánimo perfectos para él. Luego, claro, el deseo para mí es la diferencia entre el estado actual e imperfecto de nuestro target y el estado ideal al que aspira y anhela y que con nuestro producto lo va a obtener. De eso se trata, que lo plasmemos en el mensaje. Luego, si definimos el deseo así, a la hora de construir un mensaje, si yo minimizo su yo actual, lo minimizo, y agrando y magnifico el yo ideal, lo que va a obtener, y genero ese contraste es el deseo. Luego, cuanto más generemos ese contraste, más estaremos estimulando el deseo de compra. Y posteriormente, al invitarle a que actúe, compre, reserva, se registre, obtendremos más respuesta. Luego, la pregunta es cómo generar esos contrastes, ¿vale? Muchas veces, cuando vemos algún televenta, algún infomercial, ellos lo usan, y aunque parezca muy exagerado, lo siguen usando porque funciona. Cuando vemos anuncios como los de los cuchillos o los de cualquier aparato que se inventen ahora para reducir milagrosamente los michelines del cuerpo, etcétera, siempre generan este contraste, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final queremos desear aquello que queremos comprar. Bien, usando esta técnica, hemos puesto otro ejemplo similar de estos mismos clientes. Hicimos una campaña de banners y de marketing directo en el que lanzábamos dos creatividades. Una primera creatividad en la que en la cara A ponía una simple pregunta: ¿le gustaría gestionar la IT, la inspección técnica de su edificio, y obtener la imagen como administrador de fincas para sus clientes? El target era un administrador de fincas ahora. En una base de datos lanzábamos, cuando abrían el sobre, encontrábamos este estado. En ninguna de estas creatividades quisimos hacer una creatividad exageradamente buena. Simplemente lo que estábamos trabajando eran los copies, los textos, los mensajes. Pusimos, pues bueno, un estado de ánimo positivo, alegre, y ya está, sin. En el otro generamos contraste. Es decir, el sobre llevaba impreso un estado de ánimo de una persona cansada, agotada de las quejas que recibe del cliente. Y el titular era totalmente distinto. Era: ¿estás cansado de las quejas de tus clientes? Cuando abría el sobre se encontraba con este folleto, con este mismo contraste de estado de ánimo y con esta promesa: gestionar la IT y obtener la mejor imagen de cara a tus clientes. Bien, pues en aquella en la que generamos contraste obtuvimos un 14% más de respuesta, ¿vale? Esto se puede usar a la hora de hacer banners, por ejemplo. La cara A del banner, si hacemos banners dinámicos, la cara del banner puede generar un estado de ánimo del tuyo actual negativo y la cara B positivo, ¿vale? Positivo y exagerado. Recordar
que aunque lo exageres, sí, pierde credibilidad, es verdad. Muchos de estos televenta pierden credibilidad, pero al final, como utilizamos otros tipos de argumentos de convicción, de seguridad, de garantías, al final termina estimulando la respuesta. Bien. Quinta pregunta para reflexionar. ¿Generas deseos de más en tus comunicaciones? ¿Cuál es el estado del yo actual y del yo ideal de tu público al que tienes que comunicar próximamente? ¿Cómo podrías plasmarlo en ese copy, en ese anuncio, en esa cuña de radio? ¿Cómo podrías plasmar ese contraste de su yo actual versus el yo ideal que obtendrá con tu producto? Y para terminar, ya ahora dejamos un pequeño espacio para preguntas. Un breve resumen. Al fin y al cabo, persuadir no es que hagan algo, sino que quieran hacerlo. Y para ello, estas 5 claves. Introduce argumentos de convicción al inicio del mensaje y también al final. Segundo, introduce valores emocionales y que sean motivacionales, es decir, que hagan motor, ¿vale? Recordad, las que más hacen pulsión ahora mismo, ¿no? Son, que ocupan la mente del cliente, eran sociales, autoestima y autorrealización. Tercero, no le hables a tu target, habla a la proyección de sí mismo que él tiene, que el target tiene de sí mismo. Háblale a su proyección. Cuarto, ¿qué estado de ánimo estás provocando con tu mensaje, con tu visual del anuncio? ¿Vale? Y que sean estados de ánimo entusiasmantes, porque la gente acepta riesgos y asume y es más propensa a asumir algo desconocido cuando ve un estado de ánimo positivo, como hemos visto y demostrado con el experimento de la universidad. Y quinto, genera deseos de más. Genera deseo mediante ese contraste plasmándolo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora estoy encantado de recibir alguna sugerencia, pregunta y podamos entablar alguna conversación. Muchísimas gracias y os espero. Aquí estamos. Muchas gracias, Carlos, por tus explicaciones. Esperamos ahora las preguntas de los asistentes y mientras se animan a formularlas, les recordamos que este webinar está siendo grabado, de modo que posteriormente lo recibirán en su bandeja de entrada de su correo electrónico para verlo en el momento en el que deseen. También les recordamos que la convocatoria de másters de ALDE para noviembre se encuentra abierta y cuyo comienzo está al caer, y que si tienen alguna duda, comentario o sugerencia también nos pueden escribir por redes sociales o admisión@ealde.es. Vale, Fernando Figueroa pregunta cómo extraer los insights ocultos en el consumidor para aprovecharlos posteriormente en las campañas. Es una pregunta muy compleja, muy profunda, la verdad. Ese es el reto. El reto es descubrir esos insights, pero no cualquier insight. Hay insights que cubran esos valores emocionales de arriba y que hagan pulsión, ¿no? que les movilicen, ¿no? Efectivamente, hay muchísimas fórmulas, ¿no? Desde estudios cualitativos hasta observación indirecta del consumidor. Existen muchísimos. De hecho, eso en el máster de marketing que damos aquí en la escuela, hay una materia que se habla de ello, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, usamos mucho todo el testeo online. Al final nosotros trabajamos distintas titulares, promesas, trabajando distintas motivaciones de compra, lanzamos una presión publicitaria que nos sirve de testeo y aquellos que aumentan el CTR, el ratio de clic del anuncio, lo valoramos como que ha aumentado el interés del anuncio. Y empezamos a construir los mensajes desde ahí. Esa es una manera que hacemos de las muchas que utilizamos nosotros, pero es una manera más. Perfecto. Leslie Mendívil pregunta, ¿qué valores emocionales
se pueden identificar con un restaurante de comida rápida? No es muy específica la pregunta, pero... Wow. Pues muy interesante. Eh, claro, ahí tendremos que trabajar mucho los beneficios racionales, que supongo que ella los sabrá si los tiene, si trabaja para ellos, pues son los beneficios racionales clásicos de pues, comodidad, rapidez, buena calidad de la comida servida, en buenas condiciones, que esté en la temperatura exacta, etcétera, la comodidad. Y luego hay otra, que son los valores emocionales que un poco mencionábamos allí. Al final, no sé ahora mismo qué restaurante es, si tiene un producto muy diferencial o no, pero si no lo tiene, debe de construir una comunicación en torno a esos valores que decíamos antes, el social o el autoestima o el de autorrealización. Hombre, sobre todo el social y el autoestima, ¿no? Porque entiendo que un pedido de comida rápida, pues a lo mejor es para comer con alguien, es un acto social o puede ser también personal, eso es verdad. No conozco en profundidad los hábitos de compra de ahí, ¿no? Pero sí construiría desde un valor social, ¿eh? Trabajaría mucho en los valores sociales, de sentirte más que estás más a la última, o que sentirte que... Es que hay muchísimos. Que cuidas, es que no lo sé ahora mismo qué productos son, pero si fuese productos familiares hay insights que funcionan muy bien, ¿no? De yo cuido al máximo mi familia y por eso pido la comida a domicilio en este sitio y no esté en otro. O soy un buen anfitrión, soy un anfitrión cool, soy un anfitrión que está a la última, por ejemplo, y en un evento social pido la comida a este restaurante y no a este otro. Habría que profundizar un poquito más, ¿no? En qué tipo de productos ofrecen y qué tipo de distintos targets o públicos ofrecen. Pero yo trabajaría mucho el social y el que todo va a quedar bien y la tranquilidad de que vas a recibir un producto perfecto y no te tienes que preocupar de nada más que de estar con tu pareja o tus hijos o tus amigos en la fiesta. Perfecto. Mirna López pregunta que cómo aplicas esta misma técnica de persuasión a servicios profesionales intangibles, no productos. Perdón, no escuché bien. ¿Si me puedes repetir, por favor? Sí, claro. La pregunta de Mirna va dirigida, bueno, se refiere a lo siguiente, que cómo aplicas la persuasión a servicios profesionales que sean intangibles, no orientados a un producto en sí. Bueno, algunos de los ejemplos que os he puesto hoy eran de servicios profesionales, al final eran de arquitectos, ¿no? Eran de un servicio de arquitectura o de un servicio de inspección. Al estás prestando el servicio, introducir en todos los momentos de la verdad, en los críticos del servicio, elementos tangibles en los que puedas plasmar tu posicionamiento de marca, tu promesa, tus garantías, tus argumentos de convicción, etcétera. Ahora bien, de lo que estamos hablando hoy, de cómo atraer tráfico, cómo hacer campañas de comunicación persuasivas, nos valen cualquiera de estas premisas a la hora de diseñar los copies, los textos, los eslóganes. ¿Ok? Sí nos valdrían. Perfecto. Porque al fin y al cabo, perdona, no estamos hablando de productos o servicios, estamos hablando de la persona, de la psicología, del deseo del otro de satisfacer una necesidad que tiene, o tanto de estilo de vida como de un beneficio racional que va a obtener. Luego estamos hablando de la persona, independientemente de que sea un servicio o un producto tangible. Vale. Melissa Benach pregunta, ¿podemos generar mensajes de persuasión que podamos aplicar a través del CRM? Vamos a ver. No es que podamos, deberíamos. Deberíamos aprovechar toda la información que recoge el CRM para trabajar mensajes
hiperpersonalizados hacia nuestro target. Al final, toda la información, ¿no?, que recoge el CRM de hábitos de compra, cruzada con perfiles y concretamente con una persona en concreto, pues efectivamente puedes construir tu próxima newsletter, tu próximo comunicado que mandes a esa base de datos. Deberías de utilizar ese histórico o ese histórico de comportamiento o esos insights que ha registrado atención al cliente para trabajarlos y hacer una comunicación muchísimo más persuasiva y que despierte más interés. Sobre todo que la persona, por ejemplo, si es una newsletter o un emailing, ¿no?, que quiera seguir leyendo. Bien. Sergio Benach pregunta, ¿qué opina si con una campaña un producto cumple con esas recomendaciones, pero no cuenta con calidad versus precio? ¿Cómo? Perdón. O sea, si cumple todas estas recomendaciones, un anuncio, ¿no? Una campaña. Sí, si cumple con estas recomendaciones para persuadir, pero la calidad, sin embargo no cuenta con la calidad suficiente y el precio adecuado. Pues va a fracasar. Al final estamos en una era en la que el 80% de los productos que se lanzan al mercado fracasan y en la que el consumidor cada vez exige un mayor ajuste entre las variables del marketing mix. Ajuste lo entendemos como coherencia, es decir, que todas las variables del marketing mix sean coherentes con la promesa del producto y la marca. Sean coherentes. En el momento que una de las variables no tiene ese ajuste, el consumidor le rechina y va a terminar fracasando. Quizás le puedas persuadir y le hayas lanzado y hayas generado una respuesta y la persona te haya comprado una vez, pero no te va a volver a comprar 2 veces, porque tiene muchísima oferta. Vale, perfecto. José Luis Durán, más que una pregunta es un comentario, pero bueno, indica, ¿valdría la pena incursionar en la identificación de los tipos de clientes con base a su preferencia emocional? Es un comentario, entiendo, ¿no? Es decir, sí. Lo que pasa es que no lo entiendo yo, no lo llego a ser por dónde quiere ir, pero es más profundo el tema, ¿no? Es decir, según entiendo, es cruzar, ¿no?, hacer clusters de clientes, tipologías de clientes por su preferencia emocional. Sí, clasificarlo. Sí, por supuesto. Es muy importante tener claro una cosita. Tomamos decisiones emocionalmente, pero las justificamos racionalmente. Cada vez está más demostrado que al final compras emocionalmente, como demostrábamos con la clave 4, pero siempre vamos a necesitar argumentar y justificar racionalmente la decisión. Nosotros internamente lo hacemos cuando nos compramos un nuevo producto y dices, qué bien, es que esto estaba muy bien comprado, o buena relación calidad-precio, o esto me viene muy bien para esto. Necesitas razonarlo, pero la compra es emocional. Luego es importante tampoco perder de vista los argumentos de convicción que hablábamos. ¿Vale? Vale. Bueno, esta pregunta es muy específica, pero a ver, Diana Miguel nos pregunta, quisiera saber cómo puedo hacer para que elijan mis servicios y productos de construcción los directores de proyectos, teniendo en cuenta que existe demasiada competencia y que no es valorada la calidad, sino el precio. Claro, efectivamente. Y esto es una pregunta, no sé, no conozco el mercado, no sé si es en España o es de alguno de nuestros amigos de allí de Latinoamérica, no lo sé, no ahora mismo. En Panamá nos indica. A ver, esto es una pregunta bastante compleja, es decir, que al fin y al cabo para eso, por ejemplo, nos contratan, ¿no?, a las agencias para al final aumentar la propensión a la compra, ¿no? Sí que hay, nosotros para un cliente que tuvimos en el proceso de compra, informar, comparar, formarse, etcétera, nosotros los presupuestos y las propuestas, claro, pero esto a lo mejor le ayuda o no le ayuda, porque claro, el proceso de compra
de construcción es un proceso muy complejo, muy pensado, muchas veces muy amañado, ¿no? También muy amañado, ¿por qué no decirlo? En el que el marketing ahí ya poco entra, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, modificamos los presupuestos hacia un cliente que tuvimos, le rediseñamos todos los presupuestos, en el que hicimos un presupuesto muy didáctico, muy formativo de todas las partidas, y lo que logramos es un mayor porcentaje de cierre de presupuestos. Cuando tú empoderas a la persona que va a comprar, le explicas y al mismo tiempo le vas bajando todos los mecanismos de defensa, miedos, temores, pues oye, pues puede aumentar. Pero esto no es un milagro, es decir, al final esos son procesos de compra, de visita comercial, mucho más allá de ir ganándote la confianza y la credibilidad, ¿no? Es un proceso de compra muy complejo. Entonces, bueno, no sé si la podemos ayudar de otra forma, si no, pues bueno, también ahí ahí tenéis el contacto, ¿no? del email por si también quieren alguna pregunta más a través de Alde o a través mía directamente, ¿no? Vale, perfecto. Y bueno, para ir cerrando, Diego Rosales nos pregunta que qué porcentaje de los anuncios deben basarse en la razón y qué porcentaje en las emociones. ¿Qué porcentaje de los anuncios? Sí, Cuando haces un anuncio, sí. cuando haces entiendo que cuando haces una misma creatividad, ¿no? Cuando haces una misma creatividad. ¿Quién me hace esta pregunta? Perdona, Daniel. Diego Rosales. Diego, pues mira, Diego, sinceramente no te puedo decir un porcentaje. En todas las creatividades tienes que meter valores emocionales, estados de ánimo entusiasmantes y soportes racionales. Es decir, ningún anuncio no puede carecer de una promesa. Y una promesa puede ser emocional, siéntete único, siéntete bien, o puede ser racional. Logra esto con menos tiempo, menos recursos o menos dinero, ¿vale? Pero seas la que sea la promesa, siempre tiene que haber, acompañado en el copy, unos soportes de esa promesa. Los soportes son las características o ventajas racionales, objetivas, medibles, que dan credibilidad a lo que has prometido arriba. Entonces, si prometes algo emocional, tienes que justificarlo de forma racional. Siempre, siempre. ¿Porcentaje? Pues no lo sé. 50-50 me voy a decir, pero ahí tampoco te puedo decir. Pero sobre todo, lo racional tienen que ser los soportes de la promesa. Esas características o ventajas que ayudan a dar confianza, credibilidad y seguridad de que lo que prometes se va a cumplir. Perfecto. Pues muchas gracias por tus aclaraciones, Carlos. Muchas gracias también a todos los asistentes y les recordamos nuevamente que para cualquier duda, comentario o sugerencia, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de admisión@ealde.es. Eso es. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y espero pronto pues, seguir compartiendo con vosotros estas reflexiones y muchas más en la próxima edición del máster. Muchísimas gracias y un saludo fuerte para todos.